Una vez más, damos gracias a Dios por eso. La gloria sea para nuestro Padre Celestial. Como le decía la mano de la oración, pues que esto nos motive cada día a estudiar más, a querer más conocer. Eh, Siempre, y lo hago el énfasis, acabo de salirme de un grupo en el que estamos estudiando el deseo de todas las gentes. Y les mencionaba, eh, todo esto debe repercutir en una experiencia de relacionamiento personal con Jesús. Porque no es suficiente con que tengamos un conocimiento teórico de la profecía y podamos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, conocer las profecías y discernir los tiempos, y si nos hace falta lo más importante, que es la presencia del Espíritu de Dios en la vida, que produzca ese amor, amor por Dios y amor por las almas, pues no sirve de mayor cosa. Así que, bueno, vamos a entrar en materia. Quiero compartir una vez más la presentación esta mañana. Eh, Vamos a ir allí al capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Espero que estén viéndola ahora sí ya en pantalla o no se ve. Sí, señor, ya. Muy bien. Recordamos el día de ayer estuvimos eh, meditando, reflexionando en el capítulo 10 de Apocalipsis y nos dimos cuenta que era un pequeño paréntesis, un interludio, es lo que se llama, en medio de la sexta trompeta. La sexta trompeta todavía no termina. Sin embargo, apareció en escena una visión significativa en donde se nos mostraba el origen del pueblo de Dios en el tiempo del fin, ¿no? Vimos que ayer que era un movimiento que se levantaría después del año 1844, cuando se sufriera un terrible chasco, vimos allí. Era el grupo que entendería la profecía, el libro de Daniel. Dios había profetizado a través del ángel que sería por un periodo de tiempo, 1260 años, y que después de esos 1260 años surgiría, la ciencia aumentaría, se entendería el libro de Daniel, y esos entendidos tendrían un chasco terrible porque el libro era dulce en su boca, pero amargo su vientre. Pero Dios les ordena que profeticen otra vez sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo en todo el mundo. El capítulo 10 termina allí, pero esa misma profecía no termina, esa visión todavía no termina. Es decir, todavía no retomamos la sexta trompeta, todavía nos encontramos en el paréntesis. Vamos a seguir estudiando la segunda parte del paréntesis. Y esto es importante, apreciados, lo que acabo de mencionar, porque normalmente nosotros tendemos, y ha sido algo tradicional, en separar la parte de los dos testigos de Apocalipsis 10 como si fueran aparte. Pero vuelvo y les digo, los capítulos y los versículos no son inspirados, eso viene un solo mensaje corrido. Es decir, que viene hablándonos del mismo pueblo, del mismo movimiento, del mismo grupo, y que hemos dicho ayer que Daniel los identifica como los entendidos. Lo que vamos a mirar hoy, pues de pronto también sea una visión diferente de las cosas, como la intención es poder estudiarlo con detenimiento. Vamos a tomar qué bueno que queda grabado para que tomemos nota de todos los textos, las citas del Espíritu de Profecía, bueno, lo que vamos a mirar, porque vamos a notar que aunque hubo una posición de nuestros pioneros con respecto a los dos testigos, y que yo también la creo, claro que sí, la dimensión es mucho más amplia y queremos hoy ver un poco más allá del papel que juegan los dos testigos y sobre todo en el tiempo del fin. Así que vamos a entrar en materia, sin más preámbulo, a lo que es el capítulo 11 de Apocalipsis. Lo hemos titulado Los dos testigos y la misión imposible. Imposible entre comillas, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dice Apocalipsis 10:11, que fue donde quedamos ayer, la orden del ángel a este pueblo, a este movimiento que surgió entendiendo el libro de Daniel, después del periodo de los 1260 años. La orden fue, después de que se les amargó el vientre, es necesario que profetices otra vez, tienes que hacerlo otra vez. Ya lo habían hecho una vez, claro que sí, lo hicieron antes de 1844, pero como se les amargó el vientre por el chasco, entonces el ángel le dice, pues tienen que hacerlo otra vez, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Recuerden, habíamos dicho, el número 4 significa totalidad. Aquí se está mencionando que hay que predicar el evangelio en todo el mundo.
Esa era la misión titánica que se le dio a estos entendidos, a estos que sufrieron el chasco del librito abierto que dijimos que era el libro de Daniel. Ahora yo te pregunto, y recordando un poquito de la historia, recuerdan que dijimos que después de que ese chasco se presentó, que un pequeño grupo, muchos abandonaron el barco, por así decirlo, muchos dejaron este movimiento adventista, porque muchos de hecho se unieron fue por el temor de que Jesús ya venía, pero no realmente era porque amaran a Dios. Y eso fue un zarandeo para que realmente los que iban a perseverar hasta el fin se mantuvieran. Pero era una misión casi que imposible para este pequeño grupito que quedó allí en ese granero y que estaban orando y pidiendo sabiduría porque no lograban entender qué era lo que había pasado. Era una misión titánica esto de profetizar otra vez sobre todo el mundo, pueblos, naciones, lenguas y reyes. Claro que sí, estamos hablando de un pequeño grupito que quedó, pero hemos visto cómo la obra se ha desarrollado y cómo ha crecido este movimiento adventista, y ahora es la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Así que esa misión que parecía imposible, pues vamos a mirar qué sigue diciendo Apocalipsis 11. Dice, entonces, ¿qué significa la palabra entonces? Veníamos del capítulo 10. La palabra entonces da continuidad. No podemos separar esta parte de lo que acabamos de estudiar. Es continuo, sigue. Si hubiera dicho a Juan y me fue mostrado, pues cambió de visión, pero no ha cambiado de visión, es la misma de Apocalipsis 10. Entonces, en esta misma visión del librito abierto, le fue dada a Juan una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate, mira el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Acabamos de ver de que ese chasco, porque lo estudiamos ayer, fue ¿qué año? El año 1844. Así que entonces es seguido a esto. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice la vara de medir? Pues recordemos un poquito lo que Jesús dijo en Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís, algunas personas dicen con la vara que medís, se os medirá. Aquí Jesús mismo está diciendo que la medición implica juicio. La vara de medir, y si se iba a medir el templo y los adoradores, es porque se iba a verificar que estos adoradores realmente dieran con el nivel, con la talla para poder estar allí. Es decir, esto implica juicio. Lo que está empezando después del capítulo 10, en el versículo 1 del capítulo 11, es el juicio. Se empezó a medir a los adoradores. Estamos hablando de la etapa del juicio investigador. Algunos critican y dicen, ¿dónde está el juicio investigador? Que eso es una doctrina que los adventistas inventaron. No, aquí está claritamente. Después del chasco de 1844, inmediatamente nos está mencionando que empieza un juicio, se empieza a medir a los adoradores. Estamos hablando del juicio investigador. Mira lo que sigue diciendo allí. Bueno, tengo este texto que es primera de Pedro 4:7. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Por eso se está midiendo el templo de Dios y los adoradores. Dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Evidentemente nos está hablando de juicio. ¿Qué es lo que está empezando en el Apocalipsis 11:1? El juicio investigador, 1844 para acá. Cuando se le da la orden a Juan de medir el juicio, el templo, pues está hablando de medición, está hablando del juicio. Juan mide el templo espiritual, el sacerdocio ungido tiene que satisfacer ciertas normas. Cuando la vara se colocaba, por ejemplo, para los animalitos, cuando los animales no estaban a suficiente tamaño, los rechazaban, porque pasaban por debajo de la vara, pero cuando no pasaban era porque estaban grandes y eran separados. El juicio es una discriminación. La salvación depende de un juicio y de estar inscrito en un libro. Recordemos lo que leímos en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Todo esto lo estudiamos con la sexta trompeta, la primera parte. El gran príncipe que protege a tu pueblo. Será tiempo de angustia, el tiempo de angustia que todavía estamos estudiando porque no ha terminado, estamos en el paréntesis, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, los entendidos. ¿Quiénes son? Todos los que se hallen escritos en el libro. Así que la salvación depende de un juicio. Ese juicio empieza en Apocalipsis 11:1, la medición, y el que se haya salvo, el que será librado, es el que está inscrito en el libro.
Hoy no vamos a poder estudiar eso, porque normalmente hago un pequeño repaso de lo que implica estar escrito en el libro de la vida, tiene que ver con los pasos del santuario. Prácticamente implica pues creer en Jesús, ser bautizados en el lavacro y entrar al lugar santo todos los días a través de la comunión con Dios. En la mesa de los panes representa el pan, el incensario representa la oración y el candelabro representa la testificación. Es lo que los teólogos mencionan o han querido interpretar como el triángulo de la santidad. El permanecer allí en estos tres aspectos, orando, estudiando la Biblia y testificando, nos hace aptos para poder estar ante la presencia de Dios en el arca del pacto. Eso lo estudio en un tema completo, pero no lo vamos a poder hacer esta semana, así que voy a avanzar. Pero estamos viendo de que lo que está empezando es el juicio y los que se hayan escritos en el libro pues podrán estar en pie. Sigue diciendo el versículo 2, Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. No tomamos el tiempo necesario para esto, pero el santuario tiene la sección del atrio o el patio, la sección del, bueno, está también el campamento del santuario, porque también hace parte del santuario, pero está el campamento, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la orden del ángel es a los que se quedaron en el patio, ni los midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Los gentiles, según la Biblia, son los que no hacían parte del pueblo de Dios, es decir, los extranjeros. Los extranjeros, la palabra extranjero viene de la palabra extraño, es alguien que no conocemos. Por eso, Jesús, los que tiene escritos en el libro de la vida son aquellos a los que él conoce. Mire, apreciados, son los que Jesús conoce. De hecho, en el libro de la vida están escritos los los nombres de aquellos a los que Jesús conoce, los que entraron sus pecados al santuario por la fe en Cristo Jesús, los confesaron y entregaron su vida a Cristo. Pero ustedes y yo sabemos que hay posibilidad de borrar ese nombre del libro de la vida. Estoy tratando de resumir el tema que no voy a compartir hoy. Por eso es que los que están en el patio es entregado a los gentiles, aquellos que no conocen a Dios. Eh, Eso me hace recordar, recuerden Mateo capítulo 6, donde dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso está en contexto a una ilustración que Jesús contó, donde dice que mucha gente se esfuerza buscando cosas en esta tierra, la comida, la bebida, la ropa, pero dice, no solo de eso vivirá el hombre, ¿no? Entonces, dice, ustedes o los gentiles se esfuerzan y buscan todas esas cosas porque no conocen a Dios, pero si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todo eso será añadido. Por eso los que están en el patio no son medidos, porque simplemente llegaron a los primeros dos muebles del santuario. Los muebles que se encontraban en el patio eran el altar de sacrificio y el lavacro. El altar de sacrificio que representa aceptar y creer en Jesús, y la fuente de bronce que implica el bautismo. Pero si nos quedamos simplemente en esos dos pasos, como el mundo evangélico en general lo hace, ¿no? Ah, yo creo en Jesús, todo el mundo cree en Jesús y han sido incluso bautizados, pero si no entran al lugar santo, a la presencia de Dios y con él pasan posteriormente al lugar santísimo, entonces no pueden pasar, cumplir las expectativas de este juicio. Por eso los que quedaron en el patio, los que simplemente creyeron y los que dicen por allí, una vez salvo, para siempre salvo, esos son considerados como gentiles. ¿Por qué? Porque no han entrado en una experiencia de conocimiento de Jesús. No conocen a Jesús. Eso también me hace recordar esas palabras de Jesús en Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a contestar Jesús a esos muchos? Apartados de mí, dicen, no os conozco, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Es decir, no fueron conocidos por Jesús, no desarrollaron una experiencia de relación personal con Cristo Jesús. Por tanto, aunque creyeron en Jesús alguna vez, incluso fueron bautizados, son considerados gentiles porque no conocen a Jesús. Es necesario conocer a Dios, es necesario conocer a Jesucristo. Eso lo dice Jesús en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso es necesario entrar con Jesús al lugar santo, incluso pasar al lugar santísimo, en una experiencia de relación personal transformadora con Cristo Jesús. Por eso los que están en el patio, los que simplemente algún día creyeron y se bautizaron, son dejados aparte, porque esos nombres, obviamente, como lo dice allá también Apocalipsis 2 y 3, ese nombre sería borrado. Preciados, necesitamos una experiencia personal con Cristo, caminar con Jesús.
como Enoc, como Elías, poder decir, viva Jehová en cuya presencia estoy. Y bueno, Elías va a tomar un papel importante que ya lo vamos a mencionar. Entonces, por eso el patio es dejado aparte. Traté de resumir en estos pocos minutos un tema que no involucramos aquí, pero los gentiles son los que no conocen a Dios y los que no son conocidos por Dios. Esos gentiles, dice allí, pisotearán la santa ciudad 42 meses. Ahí está el mismo periodo de tiempo. Tiempo es la mitad de un tiempo, 42 meses y 1260 años es el mismo periodo. Y dice, y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. Ahí está, es el mismo periodo. Miren lo que nos dice el conflicto de los siglos. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o el tiempo es la mitad de un tiempo. O sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Noten el énfasis que yo hice en esa frase, en ese párrafo del conflicto de los siglos. Arriba el versículo dice que quiénes son los que profetizarían con ropas ásperas, los dos testigos. El conflicto de los siglos dice que la iglesia de Cristo sufrió bajo la opresión de Roma ese periodo. Y aquí es donde entra algo bien importante. Y vamos a mirar una cita posterior donde dice que los dos testigos representan el Antiguo y Nuevo Testamento, pero la Biblia no puede profetizar o no puede testificar sin los miembros de la iglesia, sin alguien que sea el instrumento. ¿Qué significa esas ropas ásperas? Pues que les tocó profetizar bajo luto, bajo duelo, bajo humillación. Ahí están los versículos. Fue un periodo difícil en el cual la iglesia le tocó esconderse. Es la época de los valdenses, es la época de los albigenses, donde ellos procuraban compartir la palabra de Dios por allí en papelitos, ocultándose, evitando que fueran alcanzados por la persecución romana, la romana religiosa, ¿no? Miren lo que dice esta cita del conflicto de los siglos, página 310. Ordenaré a mis dos testigos. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Y el párrafo es mucho más grande, pero estoy avanzando un poquito más en el párrafo. Dice, aún en los tiempos más sombríos, hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fieles siervos de Dios les fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulgasen la verdad durante todo este periodo. Entonces, notemos, la palabra de Dios podría ser testificada si había hombres fieles, personas celosas, personas que no les importó incluso a costa de su vida, entregar su vida para que este mensaje se compartiera. Por eso los dos testigos, que es la palabra, debe utilizar un medio por el cual sea testificada, hombres y mujeres que puedan divulgar la verdad, compartir este mensaje con poder, con sabiduría que les es dada de lo alto. Teniendo eso en mente, por eso estoy diciendo que los dos testigos, aunque el conflicto de los siglos dice que representan el Antiguo y Nuevo Testamento, tienen una dimensión más amplia, porque se necesita de hombres y mujeres para poder compartir este mensaje. Entonces vamos a entrar a que lo que la Biblia misma nos explica acerca de los dos testigos. Dice allí el versículo 4, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Y vamos a hacer el ejercicio que hemos estado haciendo todas las mañanas. Tomar palabras, frases y rastrearlas en la Biblia para que la misma Biblia nos explique. Bueno, en la Biblia, ¿en dónde nos habla de dos olivos y candeleros? Pues eso innegablemente nos está llevando a una profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 4. Vamos entonces a ir a Zacarías 4 y vamos a ver qué nos dice allí esta profecía referente a los dos olivos. Si usted, no voy a leer todos los pasajes, pero usted puede ir y tomar el tiempo necesario para estudiar el libro de Zacarías y va a encontrar que en los días de Zacarías había algo que había ocurrido. Dios llamó a dos líderes del pueblo de Dios, Josué, que era el líder religioso, el sacerdote, y Zorobabel, que era el líder civil, como el líder político del pueblo de Israel. Y Dios los comisionó para ir y reconstruir el templo en Jerusalén. Cuando Josué y Zorobabel fueron
a las ruinas que había dejado Nabucodonosor con la invasión de Babilonia, encontraron algo interesante y era que la ciudad estaba obviamente pues completamente destruida, había unas rocas inmensas que estaban llenando todo el lugar, no había recursos, no tenían gente para poder llevar a cabo esa obra, no tenían el dinero, y al contrario, tenían una cantidad de enemigos que no querían que ese templo se reconstruyera. Entonces, cuando Josué y Zorobabel van y examinan la misión titánica que Dios les mandó a cumplir, pues ellos se cogieron la cabeza y dijeron, wow, pues esto está muy difícil, ¿cómo vamos a poder hacer algo así? Y Josué y Zorobabel pues sufrían, sobre todo Zorobabel estaba angustiado, Señor, pero tú me estás pidiendo una misión que no tengo idea cómo la voy a cumplir, cómo voy a poder hacer eso. No tengo el dinero, no tengo la gente, tengo un ejército de gente que me rodea, que quiere impedir que esto ocurra. Estamos todavía sometidos aquí bajo el poder bueno, en ese tiempo pues ya de los medos, de los persas. Entonces, ahora, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos levantar este templo? Así que Dios les envía un mensaje por medio del profeta Zacarías. Y vamos entonces a entrar a Zacarías 4. Dios le muestra, le hace una visión a Zacarías y es la siguiente. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño y me preguntó, ¿qué ves? Zacarías entonces ve un candelabro de oro macizo con un depósito arriba con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro, ahí está, aparecieron los 2 olivos. Hay 2 olivos. Entonces, más o menos es la imagen que ustedes ven allí. Los 2 olivos, pues son 2 árboles de aceitunas, o las olivas son las mismas aceitunas. Están plantados en tierra y a través de esos 2 tubos de oro, dice, llega el aceite de las olivas a un depósito y por 7 tubos alimentan el candelabro para que esas lámparas no se apaguen. O sea, la visión lo que está queriéndoles mostrar es, hay una fuente inagotable de combustible para ese candelabro por medio de esos 2 olivos, dice allí. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno al otro lado, a la derecha, el otro al depósito a la izquierda, dice. Proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo, Señor, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, no, Señor mío, no sé. Pero la imagen por ahora es clara, ¿no? Lo que nos está mostrando es, este candelabro, por medio de esos 2 tubos y los 2 olivos, está recibiendo una fuente inagotable de poder, de energía, de combustible. O sea, esas lámparas no se van a apagar, porque es como si es una ilustración, como si un carro pudiera estar conectado constantemente a la fuente de combustible. Obviamente eso no es posible, pero es lo que le está queriendo decir aquí Zacarías, el ángel de Zacarías a través de la visión. Sigue el versículo 6. Entonces siguió diciéndome, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel. Aquí está, este es el significado de la visión. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí yo lo coloqué en rojo. ¿Cuál es el mensaje entonces de los 2 olivos? El mensaje de los 2 olivos es que las obras o los desafíos, las misiones imposibles no se alcanzan con ejército, no es con fuerza, sino es con el Espíritu de Dios. Tengamos eso en la mente, porque ahorita vamos a ver Apocalipsis. Entonces, el mensaje de los 2 olivos es, mira, tú tienes una misión titánica que cumplir, una misión que tú crees que no puedes alcanzar. Eso no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios cómo se va a completar esa obra. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a una llanura. O sea, había una montaña inmensa, rocas y todo. ¿Quién es ese monte? Será reducido a llanura. ¿Con quién? Con el poder del Espíritu de Dios. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de qué bella es. Después me fue dirigida esta palabra de Jehová. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Así conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Esto es importante, apreciados, no lo pierdan, porque en el tiempo del fin Dios también está llamando a un pueblo especial a reconstruir un templo, pero ya no es un templo físico, es un templo espiritual, el templo de Dios, que es su pueblo, que tiene una misión imposible que cumplir. ¿Recuerdan cuál era la misión?
es necesario que profetices otra vez sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Era difícil cumplir esa misión, claro que sí, era imposible humanamente. Y puede ser que sea para nosotros imposible, pero Dios le está diciendo, esas misiones imposibles no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios que lo van a alcanzar. Entonces, sigamos leyendo Zacarías. Hablé más y le dije, ¿y qué significan esos dos olivos, padre? Le pregunta al ángel, ¿no? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Él respondió, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y bueno, una vez más decimos, bueno, ¿y qué son los dos ungidos? Bíblicamente, estamos interpretando bíblicamente. Ya tenemos varias claves. Primero que todo, el mensaje de los dos olivos es, tienes una misión titánica que cumplir, imposible que cumplir, no es con ejército, no es con fuerzas, con el Espíritu de Dios. Y esos dos olivos son los mismos dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Yo te pregunto, ¿quién es el Señor de toda la tierra? El Señor es Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Bueno, ¿quiénes son estos dos ungidos que están delante del Señor? Vamos a volver entonces al libro de Apocalipsis y vamos a dejar que la misma Biblia nos muestre quiénes son esos dos ungidos. Mira lo que dice Apocalipsis 11:5, siguiendo allí Apocalipsis 11 en medio del mensaje de los dos testigos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. ¿Dónde en la Biblia nos habla de alguien que por el poder de su boca haya devorado con fuego a sus enemigos? ¿Quién es ese personaje? Claro que sí, la Biblia no lo menciona en Segundo de Reyes capítulo 1. Ese personaje se llama Elías. Elías en cierto momento, resumiendo un poquito allí la historia, el rey Ocosías tuvo una enfermedad, una herida que se le presentó en el cuerpo, entonces manda a unos siervos y les dice, vayan y consulten a Baal Zebú. O sea, los mandó a consultar a un dios pagano, al diablo, pues. Y cuando ellos van de camino, se encuentran en un monte, en un cerro, a Elías. Elías les dice, ¿es que acaso no hay profeta en Israel y no hay Dios en Israel para que se van a consultar al diablo? Vayan y díganle a Ocosías que va a morir. Entonces los siervos se devuelven, le dicen a Ocosías que se encontraron con Elías. Y cuando Ocosías se da cuenta que se encontraron con Elías, él enfurecido manda un capitán con 50 soldados y le dice, vayan y me traen vivo o muerto a Elías. Entonces van 50 hombres con un capitán, se paran al lado del cerro y le dicen a Elías, Elías, baja, vamos por ti. Y Elías le dice, si Dios ha hablado por mi boca, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y la Biblia dice, ahí en 2 de Reyes capítulo 1, que descendió fuego del cielo y consumió a 50 soldados y a su capitán. Entonces, ¿cómo se demoraban? Ocosías mandó otro general con otros 50. Y él vuelve y le dice, baja. Y Elías le dice, si Dios ha hablado por mi boca, que descienda fuego del cielo y consuma a ti a tus 50. Y son cero y van 100, 102. Y como se demoraba, mandó un tercer grupo. Y el tercer grupo, otra vez, el capitán ve ahora todos estos carbonizados allá abajo. Le dice a Elías, hey Elías, ten misericordia, mira, yo temo a Dios, por favor. Y bueno, Dios le dice que descienda y va a encontrarse con Ocosías. Bueno, esa historia está en Segunda de Reyes, capítulo 1. Entonces, bíblicamente hablando, ¿quién es el que hizo descender fuego por su boca, por el poder de su palabra? Pues fue Elías. Elías nos sigue diciendo Apocalipsis 11, otra característica. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Esto también está muy claro. Según la Biblia, ¿quién fue el que tuvo poder para cerrar el cielo y que no lloviera mientras fue un profeta en esta tierra? Pues ese también fue Elías. Ahí lo dice Primero de Reyes 17:1. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente que no lloviera, y no llovió sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo? 3 años y 6 meses. Interesante este tiempo, ¿no? 3 años y medio. Tiempo es la mitad de un tiempo. 42 meses, 1260 días. Ese es el mismo periodo, 3 años y 6 meses. Es el mismo tiempo en el cual, como lo decía la profecía en Daniel 11, los dos testigos profetizarían vestidos de sacos de ropas ásperas. Entonces,
Dos características que hemos leído hasta el momento nos apuntan a que uno de los dos testigos es Elías. Está representado por Elías. Vamos a dejar por ahora allí. Sigamos avanzando en la profecía. Apocalipsis 11:5 nos sigue diciendo, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién del que estuvo en esta tierra tuvo poder para convertir las aguas en sangre? Pues obviamente ese fue Moisés. Éxodo 8:20 dice que Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó y tocaron, golpearon las aguas con la vara y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Entonces, dos para Elías, una para Moisés. Y sigamos leyendo la segunda parte del versículo. Y tienen poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Y quién hirió la tierra con plagas? Pues ese también fue Moisés. Entonces, bíblicamente, hemos identificado a los dos testigos. Bíblicamente hablando, las características apuntan a Elías y Moisés. Yo te pregunto, mis apreciados, yo te pregunto, ¿dónde están Moisés y Elías en este momento? Porque el profeta Zacarías le fue mostrado que esos dos ungidos, los dos testigos, los dos olivos, están delante del Señor de toda la tierra. Pues Moisés y Elías en este momento, mis apreciados, están en el cielo y están delante del Señor de toda la tierra. Pero hay algo muy importante aquí que tenemos que resaltar, porque dice la Biblia, algún momento estos dos testigos se presentaron delante del Señor de toda la tierra. Claro que sí, estamos hablando de la transfiguración. Mateo 17, 2 y 3 nos menciona que Jesús subió en determinado momento a un monte allí, fue con los discípulos, pero se llevó solo a tres aparte y subieron a un monte especial donde allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías, los que la Biblia está apuntando a ser los dos testigos, Moisés y Elías que hablaban con él. Ahora, yo quiero recordar algo y es lo siguiente. Allá en Mateo 17, ustedes pueden leer un poquito antes, en el capítulo 16, Jesús dice que les prometió, algunos de los que están aquí van a ver el reino de Dios, como diciendo que iban a estar vivos para contemplar el reino de Dios. Pero tú y yo sabemos que todos los que estuvieron allí con Jesús, pues todos murieron. ¿Cómo fue que se cumplió la promesa que Jesús les hizo, que algunos de los que estaban ahí vivos iban a ver el reino de Dios? De hecho, los que lo vieron fue Juan, Santiago y Pedro. Ellos tres vieron el reino de Dios. ¿Lo vieron cómo? A través de la transfiguración. ¿Por qué? ¿Qué representa esa transfiguración? ¿Qué significó la transfiguración y por qué es importante para este mensaje los dos testigos? ¿Qué representa? Mira lo que dice allí. Esto es el deseo de toda la gente, es página 390. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Moisés representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. ¿Quién representa a Moisés? A los que han creído en Jesucristo, pero que han muerto y se van a levantar en la resurrección, porque así como Moisés murió y resucitó, porque tú y yo sabemos, Moisés apareció vivo allá en el monte de la transfiguración, pero no era un alma desencarnada, era porque Moisés ya había resucitado. La carta a Judas dice que Miguel se presentó y levantó a Moisés, lo resucitó y lo llevó al cielo. Así que Moisés no está como un espíritu, Moisés está vivo en el cielo, porque Jesús lo resucitó. Entonces, representa a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Moisés representa a los justos que van a resucitar. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Es decir, los que van a ir vivos para el cielo. Entonces Moisés y Elías están representando a los justos que resucitan y a los que van a estar vivos cuando Jesús regrese. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido en mortalidad y esto corruptible fuera vestido en corrupción. Jesús estaba vestido por la luz del cielo, estamos hablando de la transfiguración, como aparecerá cuando venga la segunda vez sin pecado, para salud o para salvación, porque Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida, o sea, la que iban a ver el reino de Dios.
sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. La transfiguración era una representación en miniatura del reino de Dios. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías el de los que serán trasladados. Entonces, apreciados, esos dos testigos representan, porque ya los vimos en Apocalipsis 11. Las características apuntan a Moisés y Elías. Representan a los salvos que resucitan, pero también representa a los salvos que serán trasladados vivos hacia el cielo. Moisés y Elías representan al pueblo de Dios. Por eso los dos testigos fueron los que les tocó en las cuevas, en las peñas, fueron los que les tocó vestidos de ropas ásperas transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Los dos testigos, literalmente en la Biblia, representan al pueblo de Dios que han compartido y testificado las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Representan al pueblo de Dios, los salvos que resucitan y los salvos que van a ir vivos al cielo. Ahora, hay algo importante que tú y yo tenemos que reconocer. Y este pasaje no lo coloqué en la presentación, no sé por qué no lo añadió a la presentación, pero vamos a ir al libro de Malaquías. Se tienen que ir a buscarlo allí en su Biblia. Malaquías está ahí atrásito del Evangelio de Mateo, así que busca Mateo y devuélvete a Malaquías. Y vamos a leer Malaquías 4, porque Malaquías 4 es una profecía que nos anuncia que antes de que viniera el día de la ira de Jehová, Dios enviaría a Moisés y a Elías. Noten esto que es interesante. Dice Malaquías 4, ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese día ardiente como un horno no ha venido todavía. Eso está en el futuro, es una profecía futura. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, Cristo Jesús, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto tiene un significado importante. Saldrán de la santa ciudad de la Nueva Jerusalén y pisotearán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, después de que eso ocurrirá incluso después del milenio. Serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Todo esto está apuntando a eventos finales, eventos finales. Noten lo que dice el versículo 4, no podemos salir del contexto. Antes de que venga ese día ardiente como un horno y ocurra todo esto, dice el versículo 4 de Malaquías, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Dios les está diciendo, antes de que venga ese día ardiente, es necesario que ustedes recuerden la ley de Moisés. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Dios iba a enviar a alguien que recordara los 10 mandamientos, como Moisés, al cual encargué en Horeb o en Sinaí, ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Esto tuvo un cumplimiento parcial con Juan el Bautista, pero tendrá un cumplimiento global con un Elías final. Nos está diciendo que antes que venga el día ardiente como un horno, Dios enviaría a alguien que recordara la ley de Jehová, los 10 mandamientos, Moisés, y enviaría a un Elías para que hiciera volver el corazón de los padres a los hijos. Ahí está, antes del tiempo del fin, Dios enviaría representativamente a esos dos testigos, Moisés y Elías. Moisés, que representa a los que guardan los mandamientos de Dios, y Elías, que representa a los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Ahí lo dice Apocalipsis 19:10. Cuando, cuando el ángel, el Juan trató de arrodillarse delante del ángel, el ángel le dijo, no, no te arrodilles, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Dios iba a enviar antes del día ardiente como un horno a esos dos testigos que representan al pueblo de Dios, los que van a resucitar en la resurrección especial. De hecho, sea de paso, es un grupo especial y particular, y a Elías, que representa a los que van a estar vivos cuando Jesús regrese, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese remanente con el cual con el cual Satanás tiene guerra, como lo dice Apocalipsis 12:17, es el mismo pueblo que surgió entendiendo el libro de Daniel, que había estado sellado, pero que ahora está abierto, y que Dios les mandó a que profetizaran otra vez.
Y que para poder cumplir esa misión titánica, el mensaje de los dos olivos es, miren, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios que ustedes van a terminar esta obra. Así que no se esfuercen con mecanismos humanos. Lo más importante para el pueblo de Dios en el tiempo de fin es buscar el Espíritu Santo, clamar por el Espíritu Santo. Recuerdan que lo vimos también a la luz de Joel, que está en contexto de la quinta trompeta. Entre la entrada y el altar, clamen, lloren a Dios, pidan perdón por el pecado que está cometiendo el pueblo y busquemos la presencia de Dios. Esa es nuestra gran necesidad. Y los dos testigos en el tiempo del fin podrán cumplir esa obra únicamente si claman por la presencia del Espíritu de Dios. Ese es el mensaje de los dos testigos, ese es el mensaje de los dos olivos. Es ese pueblo el que surgió con ese chasco y que Dios les mandó una misión imposible a la cual les dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Esos somos tú y yo, apreciados. Los dos testigos, y el día de mañana no se pueden perder el fin de la batalla, el fin del conflicto, allá en el capítulo 11 lo que nos resta, porque ahora sí es cuando se retoma la obra final. Miren cómo termina allí o cómo avanza el capítulo 11. Cuando hayan acabado su testimonio, y de hecho la Nehemiah dice que cuando estén acabando su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Ahí es donde se reconecta otra vez el primer mensaje del Apocalipsis 9, donde estábamos viendo la primera parte de la sexta trompeta. Ahí se cierra el paréntesis. Ya entendimos quién es el pueblo de Dios. Es un movimiento que surgió con la comprensión de un librito que estaba sellado que ahora está abierto. Es un movimiento que sufriría un chasco terrible. Es un movimiento a los cuales Satanás le está pisoteando los talones porque quieren impedir la obra que ellos están haciendo. Es un movimiento que enfrentaría la época del juicio porque empezó el juicio investigador, como lo dice Apocalipsis 11:1. Es un movimiento que tendría una misión titánica que cumplir, que empezó con un inicio muy pequeño, pero que completaría su obra por el poder del Espíritu Santo. Y es un movimiento, es un grupo, es un pueblo, es un Elías final que tendrá que enfrentar los más fuertes ataques de Satanás dentro de muy poco, que es lo que vamos a estudiar Dios mediante el día de mañana. Cuando acabe su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Cuál es ese testimonio? El que dice Apocalipsis 10:11. Es necesario que profetices otra vez sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes, la predicación del Evangelio en el mundo. Y como lo dijo Jesús en Mateo 24:14, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y cuando se acabe ese testimonio, ¿qué cosa vendrá? Entonces vendrá el fin. Por eso, después de Apocalipsis 11:7, todo lo que vamos a encontrar de aquí en adelante serán puros eventos finales, porque cuando se acabe el testimonio, entonces vendrá el fin. Mis apreciados hermanos, por ahora dejamos allí. Si queremos ver el desenlace de este gran conflicto final de los dos testigos que tienen esa misión titánica que cumplir, no dejemos de conectarnos mañana, porque será un tema fascinante, glorioso, va a ser un poquito extenso. Esperamos poderlo terminar dentro del tiempo establecido, pero aunque hay una lucha y una guerra difícil, fuerte. Miren, lo que acabamos de leer allí, donde dice que cuando acabe su testimonio, la bestia que sube el abismo le hará guerra. Fue lo mismo que leímos hace unos días atrás en unos versículos que alcanzamos a mencionar de Daniel 11, donde dice que el rey del norte se levanta con una inundación y sale con mucha furia para atacar al pueblo de Dios por causa del fuerte pregón. Pues es esta misma escena lo que vamos a contemplar desde el versículo 7, desde el versículo 8 de Apocalipsis 11 en adelante. Así que, mis apreciados, que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos ayude a perseverar, entendamos que esta misión que tú y yo tenemos no la vamos a poder completar si no clamamos por el Espíritu de Dios. Y dicho sea de paso, mis apreciados, el Elías pasado, nosotros sabemos que la Biblia nos muestra tres Elías, ¿no? El Elías literal, el profeta, que tuvo un cumplimiento en Juan el Bautista y tiene un cumplimiento global con un Elías final, que es un pueblo que estará vivo cuando Jesús regrese. De hecho, pues son los 144,000 prácticamente es el Elías. Pero recordemos, y es lo siguiente, la lluvia no caería si no es por la voz de Elías. Eso, él mismo lo dijo, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Aunque la lluvia descendía por el poder de Dios, era la palabra de Elías la que permitiría que la lluvia cayera. Eso es lo que se ha de cumplir ahora, apreciados. Dios está deseoso de derramar su Santo Espíritu sobre su iglesia,
pero ella no va a descender si no es por la voz del Elías moderno. Así que nuestra gran necesidad, nuestra principal oración debe ser, Señor, bautízanos, llénanos de ti, porque esta obra no se va a completar si no es por el Espíritu de Dios, no es con ejército, no es con fuerza. Hablamos de los medios de comunicación, las redes sociales, el Internet. No sé cuál va a ser el mecanismo que Jesús va a utilizar, pero yo sé que un Pedro, que unos días atrás había negado a Jesús, se arrepintió, clamó a Dios y se paró delante del templo y 3.000 personas con un mensaje entregaron su vida a Cristo Jesús. Ese es el poder glorioso que Dios quiere que su iglesia, el Elías moderno, pueda cumplir. Por eso nuestra gran necesidad es clamar por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle justamente que eso sea lo que Él pueda obrar en nosotros, el poder de su Espíritu en nuestra vida. Amante Padre, te damos gracias una vez más porque en esta mañana nos has permitido estudiar este mensaje, glorioso mensaje que nos anuncia quiénes somos nosotros. Señor, no somos cualquier movimiento, somos un movimiento especial, proféticamente anunciado. Nacimos en el momento preciso, surgimos, Señor, por ese fracaso o ese chasco aparente de una profecía mal interpretada de 1844, pero entendimos el libro de Daniel y hasta el día de hoy se ha acrecentado este movimiento, Señor, y anhelamos de todo corazón que podamos iluminar la tierra con la gloria del Evangelio. Por eso en esta hora, entendiendo el mensaje de esta mañana, reconocemos que nuestra gran necesidad es tu Santo Espíritu en nosotros. Señor, bautízanos, purifícanos, vacíanos, Señor, ayúdanos a vaciarnos del yo, del egoísmo, para que podamos ser llenos de esa gloria, de ese poder que tú quieres obrar en nosotros por medio de tu Espíritu en la predicación de este Evangelio. Ayúdanos, Padre, lo necesitamos. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Por eso en esta hora te pedimos que nos podamos despojar del yugo de esclavitud de este mundo y que podamos asirnos de, como lo dijo Jesús, del yugo que es ligero, que es fácil de llevar de tu mano, a tu lado, Señor, de la mano de Cristo Jesús. Acompáñanos ahora, colocamos nuestras vidas en tus manos y pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén.